Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar algunas particularidades de la anestesia en pequeños animales. Recordemos brevemente o tengamos en mente los pasos del protocolo anestésico, que lo vimos en generalidades, porque en base a esto vamos a ir desarrollando las particularidades para cada uno de estos pasos del acto anestésico en pequeños animales. En el primer paso tenemos que categorizar al paciente, definir el ASA y definir cuáles son las necesidades. ¿Se acuerdan de esto que lo vimos en la otra clase? En ese examen preanestésico vamos a realizar en este paso, vamos a categorizar el paciente según el ASA, vamos a tratar de detectar patologías previas, ajustar los tratamientos médicos si es que viene recibiendo alguno, tratar de determinar cuál es la mejor estrategia anestésica para planificar en este paciente y tratar de mejorar la comunicación con el tenedor responsable, es decir, tratar de disiparle todas sus dudas y tratar de explicarle cuál es el riesgo anestésico que tiene este procedimiento. Por otro lado, como dijimos anteriormente, vamos a definir el riesgo anestésico y también vamos a tener en cuenta cuál es la mortalidad particular para las especies que estamos tratando en este caso, que mayormente son caninos y felinos. Y después, como dijimos, vamos a definir cuáles son las necesidades para realizar este procedimiento. En el examen preanestésico, consulta preanestésica, vamos a comenzar por un examen clínico, un examen objetivo general y un examen objetivo particular, que está apuntado a explorar sobre todo todos aquellos órganos en los cuales se va a ver involucrados los agentes anestésicos o donde van a impactar estos agentes anestésicos que vamos a utilizar, que son, por ejemplo, el corazón, el pulmón, el sistema nervioso central, el hígado, los riñones. En función de eso también vamos a definir cuáles son los métodos complementarios más adecuados para este paciente en particular. Y también en este momento vamos a realizar, aparte de la anamnesis general que hacemos, vamos a realizar una anamnesis anestésica de nuestro paciente, en el cual vamos a formular una serie de preguntas que están relacionadas justamente con la anestesia, es decir, ¿tuvo alguna anestesia previa? ¿Cómo se recuperó de esa anestesia? ¿Bien, mal, tardó? Si tuvo algún inconveniente con el uso de los tranquilizantes, si por ejemplo le administraron alguna vez alguna tranquilización y el paciente se excitó o se deprimió muchísimo, indagar sobre qué tipo de tranquilizante o sedante utilizaron, si tuvo alguna internación previa, porque eso nos puede dificultar tanto el acceso venoso como por ejemplo el acceso a la vía aérea, si el paciente presenta convulsiones o no, cómo está el aparato cardiovascular y respiratorio, tiene tos, tiene disnea, se agita, tiene intolerancia al ejercicio. Vamos a preguntar también cómo vino preparado para nuestro procedimiento, es decir, si vino en ayunas, si el ayuno es el correcto en cantidad de horas, si presenta algún síntoma digestivo o respiratorio, vómitos, tos, diarrea, etcétera. Si sabe que este animal es alérgico a algún fármaco y qué medicación recibe y cuándo fue la última vez que tomó esa medicación. Luego, en función de todos los datos que fuimos recopilando, como vimos anteriormente, vamos a clasificar el paciente según su estado físico en las 5 categorías del ASA. No vamos a entrar en detalle porque ya lo vieron en generalidades. Luego también vamos a definir el riesgo anestésico, que lo vieron en generalidades también, si tiene un riesgo leve, moderado, severo. Y después necesitamos saber cuál es la mortalidad anestésica propia de cada especie. Por ejemplo, yo tomé datos actuales de este año, de un estudio muy importante, que ahí tienen el link debajo, que se viene realizando por el doctor Redondo, en el cual está recopilando datos de mortalidad de todo el mundo,
Y yo tomé en particular las de España y las de Argentina. Pero hay datos de mortalidad de todas partes del mundo y varían esos datos de mortalidad, no solo de especie en especie, sino también en cada país del mundo. Y eso tiene mucho que ver con la práctica de cada uno de los lugares, cómo se practica la anestesia. Por ejemplo, en caninos, la tasa de mortalidad anestésica en la República Argentina es de 1,14%, y en España, por ejemplo, es la mitad, el 0,55%. Así, en felinos, la tasa de mortalidad en Argentina es del 0,81% y en España del 0,60%. En estos valores lo que podemos evidenciar, quizás no se refleja en los valores de Argentina, pero sí lo que les voy a decir se refleja en el resto del mundo, es que las tasas de mortalidad de felinos, por lo general, si vienen disminuyendo, son siempre un poco superiores a las tasas de mortalidad en canino. Y eso se debe a algunas particularidades que vamos a ir viendo durante este encuentro. Es importante también tener en cuenta que la mortalidad anestésica se produce en la mayor parte de los pacientes durante el posoperatorio. Así, por ejemplo, el 77% de las muertes en caninos y el 83% de las muertes en los felinos ocurre luego de que se les retira el tubo endotraqueal, es decir, luego de la extubación de estos pacientes. Y el 50% de estos pacientes mueren durante las 3 primeras horas después de la intervención. Esto es un llamado de atención, es importante tenerlo en cuenta en función de que nosotros tenemos que pensar que no es que se terminó la cirugía y el paciente se despertó, sino que hay que hacer un seguimiento y un marcado y ajustado monitoreo durante el posoperatorio temprano para evitar que estas muertes ocurran durante estas primeras 3 horas posteriores a la intervención. Dentro de los factores o causas que se encuentran asociadas a mayor mortalidad en los felinos, está el estrés, o sea, recuerden que se estresan mucho, hay que ser muy suaves en el manejo de los felinos, y eso puede aumentar la tasa de mortalidad, porque se pueden morir solo del estrés de hacer una manipulación muy agresiva. Los pacientes seniles y los pacientes pediátricos tienen mayor tasa de mortalidad que el resto de los pacientes, lo mismo que los pacientes ASA 3, ASA 4 y ASA 5. Las intervenciones quirúrgicas también influyen el tipo de intervención, así por ejemplo cirugías traumatológicas o cirugías de cavidades, tanto torácica como abdominal, tienen mayor tasa de mortalidad. También pensemos que la vía aérea muy reactiva del felino también es un factor que aumenta su tasa de mortalidad. También la caquexia, también los procedimientos que son extremadamente cortos, menores a 15 minutos, hay un aumento en la tasa de mortalidad, quizás muchas veces porque no se les presta la importancia que corresponde. Y después, el manejo de los fluidos, a veces los fluidos excesivos, también aumentan la tasa de mortalidad, y la falta de monitoreo también aumenta la tasa de mortalidad. Pensemos que a veces en los animales pequeños se nos dificulta el monitoreo porque muchos monitores no funcionan en forma adecuada por el tamaño de la especie. De ahí la importancia de buscar monitores que sí funcionen y sensores que sean adecuados para el tamaño del paciente que vamos a monitorizar. Con respecto a los caninos, algunas razas tienen mayor propensión, por ejemplo, los braqui, los brachiocefálicos son bastante, digamos, tienen una tasa de mortalidad más elevada que el resto de las razas en general. Los pacientes pediátricos también tienen una mayor tasa de mortalidad, los ASA 2, 3, 4 y 5. Igual que en los felinos, el tipo de intervención, cirugías de cavidades, cirugías traumatológicas. También la urgencia del procedimiento,
¿eh? Procedimientos de urgencia tienen mayor tasa de mortalidad, los no programados, es decir, los que uno no realizó, digamos, todos los pasos que corresponden, muchas veces por apuro, en esos procedimientos se aumenta la tasa de mortalidad, los animales menores de 5 kilos también tienen mayor tasa de mortalidad, y los animales con obesidad también. En el paso 2, como vimos, vamos a hacer toda la parte de instrumentación y ver todo el tema de las drogas, y acá es muy importante garantizar el acceso venoso. Siempre es importante garantizar el acceso venoso porque la mayoría de las drogas las vamos a utilizar por vía endovenosa, porque es la mejor manera en la que podemos utilizarlas, ya que podemos ir titulando la cantidad de fármaco que le damos, es decir, podemos ir titulando la dosis según las necesidades, según el objetivo terapéutico que planificamos para esa droga, por la vía endovenosa, cosa que no ocurre cuando lo utilizamos por vía intramuscular, por ejemplo. Acá vamos a ajustar los fluidos de mantenimiento. Normalmente la fluidoterapia es entre 3 y 5 mililitros kilo hora. Normalmente la tasa menor la utilizamos para animales de pequeño porte, felinos y demás. Y 5, por ejemplo, ya para pacientes que tienen un porte mayor. Siempre con soluciones cristaloides poliiónicas. En el tercer paso, que es la medicación preanestésica, vamos a plantear algunos objetivos, como facilitar el manejo, tanto el prequirúrgico, inducción y recuperación, obtener una recuperación tranquila, potenciar las drogas a utilizar, es decir, ese sinergismo que vimos en generalidades de utilizar dos drogas y a través de la utilización de esas dos drogas que son sinérgicas y se potencian, bajar la dosis de cada una de ellas, bloquear los reflejos indeseables y después, muy pero muy importante, realizar una analgesia preventiva. Ya vimos que no realizar analgesia preventiva en generalidades va a terminar en que se alteren las vías de conducción del dolor y vamos a terminar en fenómenos de dolor patológico. ¿Qué drogas utilizamos? Acá tenemos los distintos grupos que podemos utilizar, de drogas para la medicación preanestésica, tranquilizantes mayores, agonistas alfa-2, antimuscarínicos, tranquilizantes menores y opioides. Les recomiendo particularmente que repasen todas estas drogas porque las vamos a utilizar frecuentemente durante toda la cursada y debemos conocerlas para poder seleccionar cuáles son las más adecuadas para utilizar en nuestro paciente. Después es muy frecuente que utilicemos una combinación de tranquilizantes mayores o agonistas alfa-2 o tranquilizantes menores con un opiáceo, y esa combinación, por ejemplo, un tranquilizante mayor con un opioide, un agonista con un opioide, o un tranquilizante menor con un opioide, se denomina neuroleptoanalgesia, porque se obtiene un grado de depresión del sistema nervioso central mayor al de una sedación con analgesia. En el cuarto paso, que es la inducción anestésica, debemos recordar siempre, previo a la inducción, oxigenar al paciente durante 5 minutos. Esto va a aumentar las reservas de oxígeno del paciente y nos va a permitir prolongar el tiempo de apnea. Esto normalmente tenemos que ir buscándole la vuelta, pero en todos los pacientes se puede realizar, en algunos con menor u otros con mayor dificultad, siempre con una mascarilla. También lo podemos hacer de otras maneras, eso lo vamos a ver durante los prácticos, y con un flujo de gases frescos alto, de 6 a 8 litros por minuto. Durante esta etapa, durante este cuarto paso de inducción anestésica, el paciente pierde la conciencia o se disocia del medio según el tipo de agente que estemos utilizando. Este fármaco puede entrar tanto por vía intravenosa, como por ejemplo el propofol, o por vía inhalada, que no se utiliza frecuentemente, tanto por vía, como dije, endovenosa o por vía inhalada, que no se utiliza tan frecuentemente, porque muchas veces la inducción demora y el paciente a veces se excita cuando usamos la vía inhalatoria. En esta etapa realizamos la intubación endotraqueal del paciente y debemos hacer una monitorización constante durante esta etapa, porque el pasaje del estado consciente al estado inconsciente genera
una serie de alteraciones que debemos estar muy pendientes de ellas para poder corregir si se produce algún tipo de inconveniente. Y esto lo vamos a hacer a través de la monitorización constante durante esta etapa. ¿Qué agentes vamos a usar durante esta inducción anestésica? Bueno, podemos usar barbitúricos, ya no se usan tantos, como el tiopental sódico, el propofol, que sí lo utilizamos mucho, agentes inhalatorios, que dijimos que lo utilizamos en algunos casos en particular, pero no es de uso rutinario, y agentes disociativos que tampoco estamos utilizando en forma demasiado rutinaria. En este paso aseguramos la vía aérea. Es importante, después lo vamos a ver en vía aérea, que en los felinos topiquemos la laringe con lidocaína sin epinefrina, ya que eso es un paso crítico en el cual podemos tener severas complicaciones si no hacemos esta topicación en felino con la lidocaína previo a la colocación del tubo endotraqueal. En el quinto paso, que es el mantenimiento anestésico, vamos a tratar de brindarle a nuestro paciente analgesia, relajación muscular, inconsciencia. Vamos a tratar de mantener el plano adecuado para el procedimiento. Y eso lo vamos a lograr, como vimos en generalidades, en base a distintas técnicas, inhalatoria, activa, una combinación de ellas, y la adición de una técnica de anestesia locorregional que siempre va a ser beneficiosa para nuestros pacientes. Vamos a hacer un muy buen monitoreo de nuestros pacientes durante esta etapa para detectar cualquier tipo de alteración que pueda producirse a cualquiera de los niveles, tanto aparato cardiovascular, respiratorio. Vamos a tratar de mantener un paciente lo mejor posible, y para eso nos vamos a valer de un monitoreo de tipo clínico, que ya después lo vamos a ver más adelante, a través de ciertos reflejos, por ejemplo, la posición del globo ocular, y un monitoreo de tipo instrumental a través de monitores multiparamétricos, que también lo vamos a ver más adelante en el bloque de monitoreo. ¿Qué otras drogas podemos utilizar en el mantenimiento adicionadas a las que ya vimos? Opiáceos, por ejemplo, infusiones continuas para aportar analgesia, como el fentanilo, el remifentanilo, infusiones continuas de otros agentes analgésicos como los anestésicos locales, como la lidocaína o la procaína, también otras infusiones continuas de otros analgésicos como los alfa-2 agonistas, y podemos usar también disociativos para lograr que, digamos, evitar lo que se llama el fenómeno, lo vamos a ver más adelante, de sensibilización central, y también podemos utilizar relajantes de tipo neuromusculares. Por último, tenemos el paso 6, que es la recuperación. En este paso vamos a destetar al paciente del ventilador, si es que estábamos usando un ventilador mecánico, o destetarlo de la ventilación manual que estemos realizando. Vamos a determinar cuál es el momento óptimo, pero en esta etapa vamos a extubar al paciente. Hay pacientes que se hace una extubación más temprana, como la mayoría de los pacientes, la mayoría de los pequeños animales, pero algunas razas en particular, brachiocefálicas como un bulldog francés, bulldog inglés y demás, es conveniente dejar más tiempo el tubo endotraqueal. En esta etapa también es muy importante la monitorización de la saturación parcial de oxígeno, eso lo vamos a ver más adelante, en monitoreo, frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, monitorizar la temperatura. Ya recuerden que la temperatura es condicionante de la recuperación, es muy, muy importante. Y también en esta etapa es muy, muy importante que hagamos una evaluación del dolor. Existen distintas escalas, que lo vieron en generalidades, hay particulares para caninos y hay escalas particulares para utilizar en felinos. Esta es una de las últimas escalas que, digamos, propuso para felinos de expresión facial la Universidad de Montreal. Ahí tienen un código QR al que le interesa, que lo puede escanear, puede ir a la página y puede ver en profundidad cómo se utiliza esta escala,
que es sumamente útil. Lo mismo hay escalas para caninos, no de expresión facial, pero hay distintas escalas, lo vieron ya en generalidades, así que bueno, al que le interesa lo invito a que explore un poquitito más acerca de ellas. Bueno, les agradezco su atención, es todo lo que tengo por el día de hoy para ustedes y seguramente los prácticos estarán evacuando las dudas. Muchas gracias.